Bienvenidos a Audio Mentores. En este espacio, traemos para ti los grandes clásicos de la literatura, con narraciones envolventes que te transportarán a mundos fascinantes. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale like, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en esta travesía literaria. Hoy te presentamos una de las novelas más cautivadoras de la literatura española, La hermana San Sulpicio, una obra del realismo del siglo XIX que combina romance, crítica social y el costumbrismo andaluz con un toque de humor. Viajaremos a la Sevilla de finales del siglo XIX, con sus calles bulliciosas, su gente apasionada y su inconfundible aire de tradición. En este escenario, conoceremos a Gloria, una joven y hermosa monja cuya personalidad desafía la imagen convencional del hábito. No es la típica religiosa sumisa y austera, en ella hay chispa, hay inquietud, y quizás, un deseo secreto de algo más. El destino la cruza con Ceferino Sanjurjo, un médico gallego que, lejos de su tierra, encuentra en Gloria algo que nunca antes había visto en una mujer consagrada a Dios: frescura, inteligencia y una rebeldía disfrazada de inocencia. A través de conversaciones cargadas de ingenio y momentos de inesperada complicidad, Ceferino y Gloria iniciarán un juego peligroso donde la vocación y el amor entrarán en conflicto. ¿Es posible que una mujer que ha dedicado su vida a Dios pueda dudar de su llamado? ¿Se trata de una prueba de fe o de una oportunidad para encontrar su verdadero camino? A lo largo de estos 15 capítulos, presenciaremos la lucha interna de Gloria, la presión de la sociedad y las emociones encontradas que la llevan a cuestionarse quién es realmente. Además de su historia apasionante, La hermana San Sulpicio nos sumerge en una Sevilla vibrante, con descripciones llenas de color y costumbres que reflejan la esencia de la época. Palacio Valdés nos regala una narrativa ágil, personajes entrañables y un retrato fascinante del contraste entre la vida conventual y el mundo exterior. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para viajar en el tiempo. Acompáñanos en este audiolibro y descubre, junto a Gloria, si el destino está escrito, o si somos nosotros quienes lo moldeamos con nuestras decisiones. Comenzamos. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. La tarde sevillana caía con esa languidez dorada que transforma la ciudad en un escenario de ensueño. Los rayos del sol, ya en su declive, teñían los muros blancos de tonos cálidos, mientras el aroma a azahar flotaba en el aire, mezclándose con la algarabía de vendedores ambulantes, cocheros y transeúntes. Sevilla era un mundo en sí misma, una ciudad donde la vida parecía deslizarse con una gracia particular, entre el fervor de su religiosidad y la alegría espontánea de su gente. Entre quienes recorrían sus calles esa tarde, se encontraba Ceferino Sanjurjo, un médico gallego que, tras años de ejercicio profesional, había decidido tomarse un descanso en el sur de España. Sevilla le había parecido desde el primer día un lugar fascinante, aunque también desconcertante en su manera de ser. Estos andaluces son otra raza, con su alegría que no entiende de tristezas, con su manera de hablar que parece un canto y sus expresiones que parecen danzar en el aire. Ceferino había aprendido a observar sin prisa, a caminar por las calles sin otra pretensión que dejarse envolver por la esencia de la ciudad. Pero aquel día, algo le haría detenerse con más interés de lo habitual. Atravesaba los jardines cuando vio venir un grupo de monjas. Caminaban en fila, vestidas con hábitos oscuros y amplios velos blancos que cubrían sus cabezas, proyectando sombras sobre sus rostros. La imagen de las religiosas en la Sevilla de entonces era común, y Ceferino habría seguido su camino sin prestarles más atención si no hubiera sido por un detalle inesperado. Una risa. No era la risa tenue y reprimida que cabría esperar de una monja, sino una risa fresca, espontánea, casi musical. Una risa que desentonaba con la imagen solemne del grupo. Ceferino levantó la vista y la vio. Entre las monjas había una que parecía distinta a todas. A pesar de llevar el mismo hábito, su andar tenía una ligereza casi imperceptible, como si la tierra no pesara bajo sus pies. Aquel velo blanco no lograba esconder la luz que parecía emanar de su rostro, ni la chispa de vida que brillaba en sus ojos. De repente, ella se detuvo frente a él y, con una naturalidad desarmante, dijo: «Señor, ¿me permitiría pasar?». Ceferino, sorprendido tanto por su voz como por su actitud, se apresuró a hacerse a un lado. «Por supuesto, hermana». Ella le sonrió apenas, con una expresión en la que se mezclaban travesura y cortesía, y siguió su camino con el resto de las monjas. Pero Ceferino no pudo dejar de mirarla. Algo en ella lo había desconcertado.
No era solo su belleza, que, aunque oculta bajo el velo, era evidente, sino la manera en que su presencia desafiaba lo que él siempre había asociado con una monja. ¿Cómo es posible que una mujer que ha renunciado al mundo pueda reír de ese modo? ¿Cómo puede conservar ese aire de frescura y alegría dentro de un convento? Sevilla, con su magia impredecible, le había puesto en el camino algo más que un simple encuentro casual. Sin saberlo aún, Ceferino acababa de cruzarse con la única persona capaz de desafiar sus ideas, sus certezas y, tal vez, su propio destino. Capítulo 2. Un nombre y una intriga. Sevilla despertaba un nuevo día con la misma vitalidad con que se había dormido la noche anterior. El sonido de los carruajes resonaba en las calles adoquinadas, los mercaderes vociferaban sus productos, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la fragancia de los naranjos en flor. En medio de aquel incesante murmullo, Ceferino Sanjurjo caminaba sin rumbo fijo, aunque en su mente giraba una única idea, la monja de la risa clara. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué me ha causado tal impresión? No lograba comprender qué tenía de especial aquella joven, pero lo cierto era que desde su breve encuentro, su imagen se había instalado en su memoria con una fuerza inusual. Había visto muchas monjas en su vida, algunas dedicadas con fervor a la oración y otras con rostros ensombrecidos por la renuncia al mundo. Pero aquella era diferente. Intentó distraerse con la arquitectura de la ciudad, con el río que reflejaba los primeros rayos del sol, con los colores vibrantes del mercado, pero todo le resultaba opaco comparado con la luz que había visto en los ojos de la monja. Decidió, pues, hacer lo que cualquier hombre de ciencia haría cuando una pregunta le ronda la mente sin hallar respuesta: investigar. Amigo mío, le dijo a su anfitrión, don Matías, un comerciante sevillano que lo alojaba en su casa, el otro día había un grupo de monjas en los jardines. Había una entre ellas que me llamó la atención. No por razones indebidas, sino porque tenía un aire diferente. El viejo comerciante se rió con picardía. Vaya. Parece que ha conocido a la famosa hermana San Sulpicio. El corazón de Ceferino dio un ligero vuelco. Al fin tenía un nombre. Hermana San Sulpicio. ¿Quién es ella? Una monja singular, mi amigo. Si todas las religiosas fueran como ella, los conventos serían palacios de alegría. No hay en Sevilla quien no la conozca, porque su risa es tan famosa como la Giralda. Dicen que fue puesta en el convento contra su voluntad y que, aunque viste hábito, su alma sigue siendo libre. Ceferino frunció el ceño. Algo en aquella historia le pareció desconcertante. ¿Cómo es posible que alguien permanezca en un convento sin vocación? Ah, amigo mío, Sevilla está llena de historias como esa. Familias nobles que mandan a sus hijas al convento para evitar casarlas con un hombre que no conviene. Herencias que se protegen encerrando a las jóvenes en claustros. Y no todas tienen el templo de la hermana San Sulpicio para seguir sonriendo a la vida. Ceferino se quedó pensativo. ¿Era entonces una víctima de su familia? ¿O acaso había en ella una vocación genuina oculta bajo su risa? Sin darse cuenta, su interés por la joven monja se había convertido en algo más profundo. Ya no era solo una imagen fugaz en su memoria, sino un enigma que necesitaba resolver. Ese día, mientras el sol se alzaba sobre la ciudad y Sevilla continuaba con su incesante bullicio, Ceferino Sanjurjo supo que, de un modo u otro, volvería a encontrarse con la hermana San Sulpicio. Y lo que descubriera entonces podría cambiar su vida para siempre. Capítulo 3. Una conversación inesperada. El día avanzaba con la cadencia indolente de las tardes sevillanas, cuando el sol parece adormecer la ciudad y solo los ecos de alguna guitarra rasgueando en la distancia recuerdan que la vida sigue fluyendo. Ceferino Sanjurjo, sin embargo, no participaba del letargo general. Su mente se mantenía inquieta, ocupada en una única idea, la hermana San Sulpicio. El médico no solía interesarse en asuntos que escapaban de la lógica o de su profesión, pero había algo en aquella monja que lo impulsaba a querer saber más. ¿Qué hace una mujer así en un convento? ¿Por qué su risa es tan distinta a la de las demás religiosas? La curiosidad lo empujaba a buscar respuestas, aunque no tenía idea de cómo conseguirlas. El destino, sin embargo, ya se encargaba de arreglar las cosas por sí solo. Ese mismo día, al caer la tarde, Ceferino decidió pasear por los jardines del Alcázar. El rumor del agua en las fuentes y el aroma de los naranjos en flor creaban una atmósfera de ensueño. Caminaba distraído cuando, de repente,
Una voz cristalina interrumpió sus pensamientos. Señor Doctor. ¿Otra vez por aquí? Ceferino se volvió bruscamente. Frente a él, con su hábito blanco y negro ondeando suavemente al ritmo de la brisa, estaba ella, la hermana San Sulpicio. El gallego sintió un ligero sobresalto. No esperaba volver a verla tan pronto, y mucho menos que ella fuera quien tomara la iniciativa de hablar. Buenas tardes, hermana. Sí, parece que este lugar tiene un encanto que me invita a regresar. Ella sonrió, y Ceferino notó que su risa no era solo un sonido, sino algo que iluminaba todo su rostro. Pues debería saber que este es mi paseo favorito. Vengo siempre que puedo. Aquí el aire es más libre que en los muros del convento. Ceferino arqueó una ceja. ¿Le falta aire en el convento? La monja lo miró con astucia. ¡Ay, señor! ¿Usted cree que una jaula deja de ser jaula porque sea dorada? El médico sintió que aquellas palabras escondían una verdad más profunda. La hermana San Sulpicio no era como las demás monjas. Algo en ella estaba vivo, vibrante, como un pájaro que se niega a acostumbrarse al encierro. Por un momento, ninguno de los dos habló. El rumor de la fuente llenó el silencio entre ellos, hasta que la monja, con un gesto travieso, volvió a romperlo. Y dígame, doctor, ¿es cierto que los médicos son gente muy seria y aburrida? Ceferino rió, sorprendido por la audacia de la pregunta. Depende de qué médico hable, hermana. Algunos lo somos, pero otros intentamos reír de vez en cuando. Aunque, eso sí, difícilmente alcanzaremos la alegría de ciertas religiosas. Ella lo miró con picardía. Ah, doctor. No crea que la alegría es solo privilegio de los que viven fuera de los conventos. Pero usted misma ha dicho que el convento es una jaula. Sí, pero mientras tenga voz para cantar y risa para desafiar el silencio, todavía soy libre. Ceferino la miró con asombro. Cada palabra que pronunciaba aquella monja revelaba una mente despierta, un espíritu indomable. ¿Cómo era posible que una mujer así hubiera tomado los votos? ¿O acaso no los había tomado por voluntad propia? El tiempo pasó sin que él se diera cuenta. La conversación fluía con una naturalidad que lo desarmaba. No era la charla formal y solemne que uno esperaría con una religiosa, sino un diálogo ágil, lleno de chispa, en el que cada frase parecía un juego de ingenio. Al caer la tarde, la hermana San Sulpicio se despidió con su habitual sonrisa. Doctor, me ha agradado hablar con usted. Espero que volvamos a encontrarnos en este jardín. Y con la ligereza de quien deja una estela de luz a su paso, desapareció entre los naranjos. Ceferino quedó inmóvil, con la certeza de que algo dentro de él había cambiado. No solo había encontrado respuestas a sus preguntas, sino que ahora tenía otras aún más profundas. ¿Qué hacía una mujer así en un convento? ¿Qué secretos escondía su historia? Y, sobre todo, ¿por qué sentía la imperiosa necesidad de volver a verla? Capítulo 4. Enigma de la monja. El sol de la mañana iluminaba los tejados de Sevilla, pintando las calles con una luz dorada que parecía reflejar el alma vibrante de la ciudad. Ceferino Sanjurjo recorría las plazas y las callejuelas con la mente aún atrapada en el encuentro con la hermana San Sulpicio. La conversación de la tarde anterior seguía retumbando en su cabeza. Aquella mujer, tan llena de vida, parecía representar todo lo que él mismo había olvidado: la pasión por la libertad, la curiosidad insaciable, la risa como un bálsamo para el alma. Pero también dejaba en él una inquietud creciente, un enigma que necesitaba resolver. ¿Cómo puede una monja, vestida de hábito y dedicada a la vida religiosa, parecer tan ajena a las reglas del convento? Esta pregunta lo atormentaba sin cesar. No solo se trataba de su carácter singular, sino también de la contradicción que representaba en su mundo ordenado y racional. ¿Qué la había llevado a tomar los votos? ¿Acaso lo había hecho por imposición o por verdadera vocación? ¿O era posible que hubiera algo más en su historia que Ceferino no alcanzaba a comprender? El médico decidió que no podía seguir pensando en ello sin obtener más respuestas. Necesitaba hablar con ella nuevamente, pero de una forma más directa, sin rodeos. Tenía que conocer la verdad, aunque, en el fondo, sabía que la verdad no sería sencilla de descubrir. Esa tarde, Ceferino volvió al convento. No iba a ser tan fácil llegar hasta la hermana San Sulpicio, pero la oportunidad surgió cuando la vio salir del recinto, como siempre, envuelta en su hábito blanco, caminando con paso ligero y una leve sonrisa en los labios.
Hermana San Sulpicio. Ella se detuvo al escuchar su voz, y se volvió para enfrentar a Ceferino con una mirada curiosa. Dr. San Giorgio. Sí, hermana, me temo que no puedo dejar de pensar en nuestra conversación de ayer. Quiero saber más sobre usted, sobre su vida, sobre lo que realmente piensa del convento. La monja lo miró fijamente, sin mostrar sorpresa. Era evidente que había anticipado algo así. ¿De veras?, dijo, su voz cargada de una melancolía leve, como si le ofreciera algo que ya no le interesaba. ¿Qué le interesa de una mujer como yo? Tal vez sea la misma curiosidad que me empuja a curar cuerpos y almas, hermana. Tal vez sea simplemente la necesidad de saber si realmente eres tan libre como aparentas o si detrás de tu risa se esconde una cárcel. Pero Ceferino no dijo esas palabras en voz alta. En cambio, le sonrió con amabilidad. Solo quiero saber, hermana. Me intriga conocer la razón por la que una mujer tan brillante y llena de vida ha decidido estar aquí, enclaustrada. La vida del convento debe ser muy diferente de la que usted parece llevar en su corazón. La monja lo observó durante unos segundos, como midiendo sus palabras, y luego suspiró. Doctor, es fácil pensar que todo en un convento es monótono, que la vida es una condena. Pero le diré algo. El convento, como todo en esta vida, es lo que uno hace de él. No es solo un lugar de penitencia, también es un refugio, un lugar donde una puede encontrar algo que en el mundo exterior se pierde. Paz. Paz. Ceferino pensó, pero se abstuvo de hablar. No quería interrumpirla. ¿Y por qué elegiste este lugar, hermana?, preguntó finalmente, con un tono más suave. ¿Por qué aquí y no en otro sitio? La monja miró hacia el horizonte, hacia las almenas del convento, y su rostro, usualmente tan radiante, se tornó momentáneamente serio. Porque cuando me vi atrapada entre las expectativas de mi familia, entre lo que el mundo quería para mí, busqué el único lugar donde me pudiera esconder. Pensé que la clausura me daría la libertad de ser quien realmente soy. Un refugio. La respuesta de la monja parecía más bien un grito sordo, un anhelo de encontrar la libertad dentro de una prisión. Ceferino no pudo evitar sentirse conmovido por la sinceridad de sus palabras. ¿Y ha encontrado esa libertad, hermana? La monja lo miró a los ojos. A veces siento que este es el lugar en el que puedo ser quien quiero ser. Otras veces, la libertad parece tan lejana como la orilla de un río que nunca llega. Pero el convento también tiene algo que el mundo no tiene, la capacidad de transformar el sufrimiento en paz. Ceferino asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de la situación. Ella no era una prisionera, pero tampoco era completamente libre. Vivía en una paradoja, en un equilibrio precario entre la dedicación religiosa y el deseo de mantener su esencia intacta. La conversación fue interrumpida por el campanario, cuya campanada indicó que era hora de regresar al convento. Bueno, doctor, ya he hablado más de lo que suelo. Pero le agradezco su curiosidad. A veces, pensar sobre lo que uno hace puede ser más revelador que cualquier diagnóstico. Con una sonrisa, se despidió de él y se encaminó hacia la puerta del convento. Pero antes de entrar, se volvió una última vez. Espero que no me siga pensando demasiado, doctor. ¿Seguirte pensando? ¿Es eso posible? Ceferino no pudo evitar sonreír. La hermana San Sulpicio no solo era un misterio, sino también una revelación. Y, sin duda alguna, su curiosidad sobre ella no haría más que crecer. Capítulo 5. Las sombras del pasado. La ciudad de Sevilla continuaba su ajetreo habitual. Las calles se llenaban de voces, de pasos apurados, y del bullicio de la vida cotidiana, mientras que Ceferino Sanjurjo, nuevamente sumido en sus pensamientos, no lograba apartar la imagen de la hermana San Sulpicio de su mente. Cada vez que pensaba en ella, sentía como si estuviera tocando un misterio profundo, una verdad a medio revelar que lo llamaba, lo atraía con fuerza. Aquel enigma de su vida en el convento, su risa tan alegre y desinhibida, su carácter tan libre, contrastaba con su condición de monja. Ceferino se sentó en su despacho esa tarde, pensativo. El sol comenzaba a declinar, iluminando la habitación con su luz cálida y anaranjada, mientras él dejaba que la pluma se deslizara lentamente sobre el papel, buscando algún modo de ordenar sus pensamientos. ¿Quién es realmente la hermana San Sulpicio? ¿Qué oculta en su interior? ¿Cómo es posible que una mujer como ella haya decidido entrar en este convento? Las preguntas seguían sin respuesta,
pero el médico sentía que algo en sus entrañas le susurraba que debía indagar más. La conversación con ella había tocado algo dentro de él, algo profundo, algo que lo conectaba con las sombras del pasado que Ceferino había dejado atrás hacía tiempo. La fragilidad humana, los dilemas existenciales, el deseo de ser libre, de escapar de las ataduras de la sociedad. Ceferino también había luchado contra estos demonios, pero en su caso, había elegido otro camino. Esa misma tarde, Ceferino decidió ir nuevamente al convento. No podía dejar que la conversación de la mañana se desvaneciera sin obtener más respuestas. Al llegar, se encontró con Sor Teresa, la abadesa del convento, una mujer austera, cuya mirada se había ganado la fama de penetrante y enigmática. Ceferino sabía que si quería entender más sobre la hermana San Sulpicio, debía obtener algo más de información, y esa información solo podía venir de la abadesa. Buenas tardes, Sor Teresa. Buenas tardes, Dr. San Giorgio. ¿En qué puedo ayudarle? La abadesa estaba sentada en su pequeña oficina, rodeada de libros y papeles, y Ceferino notó que su rostro reflejaba una calma casi inquebrantable. Había algo en ella que inspiraba respeto, pero también un cierto temor. No era fácil acercarse a Sor Teresa, y menos aún conseguir que hablara sobre temas delicados. Vengo a preguntarle algo, Sor Teresa, dijo Ceferino con seriedad. Sobre la hermana San Sulpicio. He hablado con ella en varias ocasiones y hay algo en su actitud que me intriga. Ella parece llevar una vida completamente distinta a la de las demás monjas. No es como las demás, ¿sabe? Sor Teresa lo miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, suspiró y se recostó en su silla. La hermana San Sulpicio es, dijo lentamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Es una mujer muy especial. Pero también es una mujer con un pasado muy oscuro, y eso, a veces, puede dificultar su presencia en el convento. El silencio que siguió a esas palabras llenó la habitación de una tensión palpable. Ceferino estaba intrigado, pero a la vez sentía una creciente inquietud. ¿Qué tipo de pasado podía tener una monja que parecía tan vivaz, tan llena de energía? ¿Un pasado oscuro?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Sor Teresa asintió lentamente. Sí. La hermana San Sulpicio, antes de ingresar al convento, llevaba una vida muy distinta. Era una joven alegre, sí, pero también algo desordenada, inquieta. Se había enamorado de un hombre que no era digno de ella. El amor, en su caso, no era un refugio, sino un campo de batalla. Ceferino escuchaba con atención. La imagen de la hermana San Sulpicio, tan llena de vida, parecía desmoronarse en su mente ante esas revelaciones. ¿Qué tipo de historia escondía? ¿Y qué ocurrió con ese hombre?, preguntó, deseando entender más. La abadesa lo miró con una expresión melancólica, como si recordara algo doloroso. El hombre se marchó, abandonándola. Era un hombre de carácter débil, sin nobleza en su alma. Después de la partida de ese hombre, la hermana San Sulpicio quedó devastada. Fue entonces cuando comenzó a sentir que el mundo exterior ya no le ofrecía nada. La desilusión y el dolor la empujaron hacia la vida religiosa, hacia el convento, donde pensó que podría encontrar el consuelo que no había hallado en el amor humano. La revelación golpeó a Ceferino como un martillo. La hermana San Sulpicio, tan llena de vida, tan llena de fuerza, había sido marcada por el abandono y el sufrimiento. ¿Y desde entonces ha cambiado? ¿Sigue arrastrando ese dolor?, preguntó Ceferino, con voz suave. Sor Teresa lo miró por un momento, como si quisiera responder de una manera cuidadosa. No es algo que ella quiera hablar. Lo ha dejado atrás en cierto modo, pero las sombras del pasado siguen siguiéndola. Ceferino se quedó en silencio, pensativo. Había encontrado la clave del misterio. La hermana San Sulpicio no era una monja cualquiera. Su vida no era tan sencilla como parecía. Gracias, Sor Teresa, dijo finalmente, y se levantó de la silla. Eso me ayudará a entenderla mejor. Mientras Ceferino salía del convento, pensaba en lo que acababa de descubrir. Ahora veía a la hermana San Sulpicio bajo una luz diferente, una luz que revelaba no solo sus fortalezas, sino también sus fragilidades. ¿Podría ella, con todo lo que había sufrido, realmente encontrar paz en la vida religiosa? La respuesta seguía siendo incierta,
pero Ceferino sabía que su camino hacia el entendimiento de la monja apenas comenzaba. Capítulo 6. El encuentro con el pasado. A medida que los días pasaban, Ceferino se sumergió más en sus pensamientos sobre la hermana San Sulpicio. Su figura se había convertido en un enigma que no dejaba de rondar su mente. El misterioso pasado que le había contado la abadesa no hacía sino aumentar el interés de Ceferino por ella. Sentía que aún quedaban muchos elementos por descubrir, piezas del rompecabezas que no se ajustaban. ¿Cómo podía una mujer tan llena de vida y tan marcada por el dolor, tan dispuesta a entregar su alma al servicio religioso, seguir siendo un alma tan vibrante, tan irreverente? Un día, Ceferino decidió que no podía esperar más para acercarse a la hermana San Sulpicio y hablar con ella directamente. Tenía que conocer su versión, escucharla de sus propios labios. Así que, con la misma determinación con la que había decidido iniciar su investigación, se dirigió nuevamente al convento, decidido a enfrentar de una vez por todas el misterio que la monja representaba. Al llegar al convento, el ambiente era más solemne que nunca. Las campanas sonaban a lo lejos, recordando a los fieles que era la hora de la oración. Ceferino avanzó por el pasillo hacia el pequeño salón de lectura, donde sabía que la encontraría. No quería ser intrusivo, pero la necesidad de entender a fondo la personalidad de San Sulpicio lo empujaba hacia ella. Al abrir la puerta, vio a la hermana San Sulpicio sentada en una mesa, con un libro abierto ante ella, pero claramente perdida en sus pensamientos. Su rostro, normalmente lleno de energía, parecía ahora reflejar una melancolía sutil, como si estuviera tratando de asimilar algo muy profundo. Hermana San Sulpicio, dijo Ceferino, con voz suave pero firme. Ella levantó la mirada, sorprendida, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Ah, Dr. San Giorgio. ¡Qué sorpresa verlo aquí! Su tono era cálido, pero no podía evitar la sombra de inquietud que se reflejaba en sus ojos. Quería hablar con usted, hermana, dijo Ceferino mientras se acercaba a la mesa. Necesito saber más sobre su vida. Hay algo que no entiendo completamente, y creo que usted es la única que puede darme respuestas. La hermana San Sulpicio lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la seriedad de sus palabras. Su risa nerviosa se desvaneció, y la expresión de su rostro se tornó más seria. Había algo en su interior que parecía resistirse a la idea de abrir las puertas de su pasado. Sin embargo, no podía negar la conexión que sentía con Ceferino. El médico no era solo un extraño, era alguien que la había escuchado con atención, alguien que mostraba un interés genuino por comprender su alma. ¿De qué quiere hablar, doctor?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y reserva. Ceferino dudó por un momento, pero al final decidió ser honesto. Sor Teresa me ha hablado de su vida antes del convento. De ese hombre que usted amaba, y de la tristeza que lo acompañó. Se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. Es cierto que ese amor marcó su vida. Es cierto que eso la llevó a tomar la decisión de convertirse en monja. La hermana San Sulpicio bajó la mirada, como si sus ojos ya no pudieran sostener la intensidad de la conversación. Se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera luchando contra el peso de un recuerdo que no deseaba revivir. Finalmente, con una voz suave, casi temblorosa, comenzó a hablar. Sí, es cierto. Ese hombre me destruyó. Su voz, normalmente llena de energía, sonaba ahora quebrada, reflejando la herida que nunca había sanado. Era el amor de mi vida, o eso creía. Pensaba que podría salvarlo, que nuestro amor sería suficiente para sanarlo. Pero él me dejó. Me abandonó sin explicación, como si mi amor no fuera suficiente, como si mi sacrificio no valiera nada. Ceferino la miraba en silencio, procesando sus palabras. Había algo en su mirada, algo que reflejaba un sufrimiento tan profundo que parecía imposible de comprender. Era como si, después de todo lo que había sufrido, la hermana San Sulpicio no pudiera encontrar un refugio en su fe, o si lo hacía, fuera de una manera tan conflictiva que la desgarraba por dentro. ¿Y por eso vino al convento?, preguntó Ceferino, suavemente. Ella asintió con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Sí. Vine al convento porque creí que aquí encontraría la paz que no hallé en el amor. Pensé que el sacrificio de mi vida por Dios me permitiría superar el dolor de mi corazón roto. Pero, su voz titubeó, pero no es tan sencillo. No puedo dejar atrás lo que me marcó. La tristeza, la ira,
Todo sigue aquí, en mi pecho. El confesionario era para ella más que un refugio. Era una prisión. Ceferino lo entendía ahora. La hermana San Sulpicio no había encontrado la redención en su vida religiosa. Lo que había encontrado era una manera de esconderse de sí misma, de tratar de huir de un dolor que la seguía como una sombra. ¿Y ahora qué hará?, preguntó Ceferino, con un tono suave, pero lleno de preocupación. La hermana San Sulpicio suspiró, como si al fin hubiera dejado escapar una carga que había estado conteniendo durante años. No lo sé, doctor. No lo sé. Era una respuesta honesta. Ceferino no esperaba respuestas definitivas. Sabía que las personas no son fáciles de entender y que el proceso de sanación nunca era rápido ni lineal. Sin embargo, al escucharla hablar tan abiertamente, comprendió que quizás había encontrado una forma de empezar a sanar, simplemente reconociendo su dolor. No está sola, hermana, dijo Ceferino, con una mirada comprensiva. El primer paso hacia la paz es enfrentarse a lo que nos atormenta. Ella lo miró, algo sorprendida, pero también agradecida. Parecía que, en ese instante, había encontrado un oído dispuesto a escuchar sin juzgarla, alguien dispuesto a entender que su vida era mucho más que las apariencias. Ceferino se levantó de la mesa. Sabía que la conversación no había terminado, pero había dado un paso importante. La hermana San Sulpicio no había encontrado la paz, pero al menos había comenzado a comprender que su dolor no debía ser ignorado. «Hasta pronto, hermana», dijo Ceferino, con un leve gesto de despedida. «Recuerde, no está sola». Mientras salía del convento, las palabras de la hermana San Sulpicio resonaban en su mente, pero también su propio entendimiento sobre ella había crecido. Había algo profundo en la lucha interna que ella atravesaba, y Ceferino no podía dejar de pensar que, aunque el camino hacia la paz sería largo, había una chispa de esperanza en su interior que aún podía iluminar su camino. Capítulo 7. La desconfianza. A medida que la conversación con la hermana San Sulpicio resonaba en la mente de Ceferino, algo en su interior no dejaba de inquietarlo. Había algo en las palabras de la monja, algo que no terminaba de encajar. Su dolor, aunque genuino, parecía tener una complejidad mayor, como si existieran capas que ella misma no estaba dispuesta a revelar. El sentimiento de duda se fue acumulando en su mente, y, aunque trataba de racionalizarlo, no podía evitar la sensación de que había algo más oculto tras su relato. El convento, con su atmósfera solemne, ahora parecía más un laberinto de incertidumbres para Ceferino. Cada pasillo que recorría, cada estatua de mármol, cada altar adornado con flores y velas, le recordaba la seriedad de su búsqueda, pero también le hacía sentir como si estuviera atrapado en una telaraña de secretos no resueltos. Decidió que no podía quedarse quieto. La conversación con la hermana San Sulpicio no había respondido todas sus preguntas. Había algo en su comportamiento, algo en su mirada, que sugería que el pasado que había revelado no era más que una frágil capa superficial. Ceferino no sabía si era su experiencia como médico o la profunda necesidad de descubrir la verdad, pero algo le decía que debía ir más allá. Esa tarde, al final de sus consultas, decidió hablar con Sor Teresa, la abadesa. Había sido ella quien le había contado sobre la monja, y, aunque la hermana San Sulpicio le había dado una visión general de su vida, Ceferino sentía que el relato de Sor Teresa podría ofrecerle detalles importantes que podrían iluminar las sombras del misterio. Al llegar a la oficina de la abadesa, Ceferino se encontró con una mujer que, aunque de carácter firme, no pudo ocultar una ligera preocupación en su rostro al ver al médico entrar. Parecía que algo inquietaba a Sor Teresa, algo que no estaba dispuesto a compartir tan fácilmente. «Doctor Sanjurjo, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó Sor Teresa, sonriendo brevemente, pero con un tono que delataba algo más serio de lo que su saludo dejaba entrever. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre la hermana San Sulpicio», dijo Ceferino sin rodeos. La abadesa lo miró fijamente, como si intentara adivinar lo que él quería, pero no dijo nada. «¿Preguntas?». Sor Teresa inclinó la cabeza, con una expresión de leve sorpresa. «¿Sobre qué tipo de preguntas?». «Sobre su vida antes del convento. Ya he hablado con ella, pero siento que no me ha contado toda la verdad. No sé si es que no confía en mí o si hay algo más que no se atreve a compartir». Sor Teresa respiró profundamente, como si estuviera tomando un momento para organizar sus pensamientos antes de hablar. Finalmente, sus ojos se suavizaron y, con voz baja, respondió: «Hermana San Sulpicio ha pasado por mucho,
doctor. Mucho más de lo que a veces podemos comprender. Su vida antes del convento fue complicada, como bien le habrá contado. No es fácil hablar de esas cosas. Pero es verdad que, a veces, lo que se calla, lo que se guarda en lo más profundo, puede ser más significativo de lo que se revela. Ceferino, sin perder el contacto visual, preguntó con cautela. ¿Por qué no me lo dijo ella misma? Sor Teresa suspiró, como si las palabras se le atascasen en la garganta. Porque ella misma no puede enfrentarlo. El dolor que carga es tan profundo que, a veces, ni siquiera ella sabe cómo sacarlo a la luz. No es que no confíe en usted, doctor. Pero hay heridas que no se pueden curar fácilmente, y el miedo a revivirlas, a desenterrar lo que se ha enterrado por años, es demasiado grande. Ceferino se quedó pensativo. La respuesta de Sor Teresa le abrió una nueva perspectiva sobre la hermana San Sulpicio. Si bien la abadesa hablaba con simpatía, también dejaba entrever que existían límites invisibles en su historia. Algo más debía estar ocurriendo. Algo que ni la monja ni la abadesa estaban dispuestas a revelar completamente. ¿Entonces usted sabe más de lo que me ha contado? Preguntó Ceferino, bajando la voz, consciente de la gravedad de lo que sugería. La abadesa, al parecer, no estaba dispuesta a entrar en más detalles. No es mi lugar, doctor. Hay cosas que debemos dejar en manos de Dios. Cada alma tiene su propio camino y su propio tiempo para sanar. La hermana San Sulpicio está en un proceso de curación, y yo confío en que ella encontrará la paz que busca. Solo pido que le brinde apoyo, sin presionarla. Ceferino se sintió frustrado, pero a la vez comprendió el dilema de Sor Teresa. La abadesa estaba atrapada entre el deseo de proteger a la monja y la necesidad de mantener la paz dentro del convento. Había algo que no podían o no querían compartir, y Ceferino no sabía si la verdad sería suficiente para sanar las heridas de la hermana San Sulpicio, pero estaba decidido a descubrirla. Lo haré, hermana. Pero si algún día considera que es necesario hablar de ello, estaré aquí para escuchar. La abadesa asintió y, por primera vez, su rostro mostró una suavidad que Ceferino no había visto antes. Gracias, doctor. Aprecio su comprensión. Ceferino salió de la oficina de Sor Teresa con más preguntas que respuestas. Sin embargo, ahora sabía que la historia de la hermana San Sulpicio estaba rodeada de un misterio mucho mayor del que había imaginado. La desconfianza no provenía solo de la monja, sino también de aquellos que la rodeaban. Era un laberinto de secretos y silencios, y Ceferino sentía que cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que tal vez nunca debería haber descubierto. De vuelta en su consulta, mientras atendía a sus pacientes, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas alrededor de la misma pregunta. ¿Qué había pasado realmente en el pasado de la monja? Capítulo 8. La búsqueda en la oscuridad. La noche había caído con una suavidad inquietante sobre el convento, y las luces tenues de las velas arrojaban sombras alargadas en las paredes de piedra. El silencio que se había instalado en el aire solo era interrumpido por el susurro de las hojas moviéndose con la brisa nocturna. Ceferino no podía dejar de pensar en lo que había descubierto y lo que aún quedaba por descubrir. La conversación con Sor Teresa, aunque reveladora en algunos aspectos, solo había servido para profundizar la incertidumbre en su corazón. La abadesa le había hablado del proceso de sanación de la hermana San Sulpicio, pero la manera en que lo había hecho le había dejado una sensación de incomodidad. ¿Por qué tanto recelo? ¿Qué se ocultaba realmente en la vida de la monja que todos parecían tan decididos a proteger? Ceferino sabía que no podía esperar que las respuestas llegaran fácilmente, pero su instinto le decía que había algo más. Decidido a encontrar la verdad, Ceferino empezó a realizar pequeñas observaciones en el convento, atento a las conversaciones que se susurraban entre las monjas y a las interacciones que pasaban desapercibidas a simple vista. Aunque su posición como médico le otorgaba cierta confianza y acceso, sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar todo. Una tarde, mientras paseaba por el jardín del convento, Ceferino observó algo que le llamó la atención. A lo lejos, vio a hermana San Sulpicio en una esquina del huerto, aparentemente hablando con alguien. La luz del atardecer dibujaba un halo cálido alrededor de la figura de la monja, pero al acercarse un poco más, Ceferino vio que la conversación no parecía ser con una persona del convento. Era un hombre. El hombre no vestía hábito, lo cual era extraño. Aunque estaba a una distancia considerable, Ceferino pudo distinguir que el individuo parecía estar intentando darle algo a la monja, algo envuelto en un pañuelo.
La escena duró solo unos minutos, y cuando el hombre se dio cuenta de la presencia de Ceferino, se alejó rápidamente, desvaneciéndose entre los árboles del jardín. Hermana San Sulpicio se quedó de pie, mirando el paquete en sus manos, como si estuviera considerando lo que acababa de recibir. Luego, con un rápido movimiento, escondió el objeto bajo su hábito y comenzó a caminar hacia el convento sin mirar atrás. Ceferino se quedó paralizado. ¿Qué acababa de presenciar? La monja había recibido algo de un hombre que claramente no formaba parte del convento, y el modo en que lo ocultó le dio la sensación de que estaba involucrada en algo que no debía ser conocido por los demás. Algo oculto, algo fuera de lugar. La inquietud de Ceferino creció al instante. No podía dejar pasar esa observación sin investigarla más a fondo. Decidió seguirla discretamente, asegurándose de que no lo notara. Sabía que, si bien no podía confrontarla directamente, podía seguir el rastro de lo que había visto. Esa misma noche, después de las oraciones y mientras la oscuridad ya cubría el convento, Ceferino se acercó a la pequeña capilla donde la hermana San Sulpicio solía retirarse a rezar. La capilla estaba vacía, y la única luz provenía de una vela encendida frente a un altar sencillo. Al principio, pensó que la monja podría estar allí, pero no la encontró. Sin embargo, algo en el rincón del altar captó su atención: un pequeño cajón de madera, parcialmente abierto, con algo dentro que parecía brillar débilmente. Al acercarse sigilosamente, Ceferino vio que el objeto dentro del cajón era el mismo que había visto en manos de la hermana San Sulpicio, el pañuelo que había sido entregado por el misterioso hombre. Sin pensarlo dos veces, Ceferino decidió abrirlo. Dentro del pañuelo, se encontraba un pequeño relicario de plata, adornado con inscripciones que Ceferino no reconoció de inmediato. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo un extraño frío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba este relicario? ¿Por qué lo había recibido la monja y lo había ocultado tan cuidadosamente? De repente, escuchó unos pasos detrás de él. Su corazón dio un vuelco. Sin tiempo para esconder el relicario, Ceferino lo dejó caer con suavidad dentro del cajón y se giró rápidamente. La hermana San Sulpicio estaba allí, en la puerta de la capilla, observándolo fijamente. «¿Qué hace usted aquí, doctor Sanjurjo?», preguntó con una calma que no alcanzó a disimular la tensión en su voz. Ceferino, sin perder la compostura, intentó dar una respuesta convincente. Vina Rizar, dijo, buscando en su mente una excusa válida. La hermana San Sulpicio lo observó durante unos segundos, su rostro impasible, y luego asintió lentamente. «No debería estar aquí tan tarde, doctor. Las horas del convento son sagradas», respondió en tono suave, pero sus palabras cargaban un peso que Ceferino no podía ignorar. «Lo siento, hermana. No quise interrumpir. Me iré», dijo Ceferino, sintiendo una sensación extraña de incomodidad, como si hubiera cruzado una línea invisible. Antes de que pudiera dar un paso más, la hermana San Sulpicio se acercó a él, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Doctor, le pido que se aleje de este lugar. No se entrometa en lo que no le concierne». Su voz se volvió más firme, y Ceferino percibió una amenaza sutil, una advertencia disfrazada de preocupación. Sin decir una palabra más, Ceferino salió de la capilla, pero su mente seguía dando vueltas a lo que había sucedido. El relicario, el hombre misterioso, la insistencia de la hermana San Sulpicio para que se alejara, todo le indicaba que estaba en el borde de algo mucho más grande de lo que había anticipado. La monja estaba guardando un secreto más oscuro, algo que no podía permanecer oculto por mucho más tiempo. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Ceferino se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad estaba a punto de llevarlo por caminos peligrosos. El misterio de la hermana San Sulpicio había dejado de ser una cuestión personal, y ahora involucraba algo mucho más grande. Capítulo 9. La revelación del pasado. El sol ya se había puesto, y la luna iluminaba el convento con una claridad casi sobrenatural. Los ecos de las campanas del monasterio resonaban a lo lejos, marcando las horas de oración y la quietud que usualmente envolvía a aquel lugar. Pero esa noche, algo en el aire parecía diferente. Ceferino se encontraba en su habitación, sumido en pensamientos que se entrelazaban en su mente como una maraña imparable. Hermana San Sulpicio y el misterioso relicario eran, sin duda, las claves de todo lo que había estado ocurriendo, pero ¿cómo podía desentrañar un secreto que parecía tan profundamente enraizado en el pasado de la monja?
Decidió que no podía esperar más. La noche, como la oportunidad, parecía ofrecerle la calma necesaria para continuar su investigación sin ser observado. Aquel relicario, el objeto que había caído en sus manos aquella tarde, parecía ser mucho más que un simple amuleto o pieza de devoción religiosa. Algo en su interior le decía que guardaba más que la simple protección de quien lo portara. ¿Por qué la hermana San Sulpicio lo había ocultado tan desesperadamente? ¿Qué hacía tan especial a este objeto para que lo custodiara en secreto? Ceferino sabía que debía encontrar respuestas y no descansaría hasta obtenerlas. La única forma de seguir adelante sería hablar directamente con alguien que pudiera tener conocimiento de la monja, alguien que conociera su vida de antes de llegar al convento. Así que, al día siguiente, Ceferino se dirigió a la biblioteca, el único lugar del convento donde podía encontrar información más allá de las limitadas conversaciones que había tenido con las monjas. Una vez allí, se adentró entre las estanterías polvorientas de libros antiguos, buscando algún texto que pudiera arrojar luz sobre la historia de Hermana San Sulpicio. Fue un volumen en particular, algo deshilachado por los años, el que llamó su atención. En el lomo del libro, casi ilegible, aparecía el nombre, la historia de las hermanas caídas en el convento de La Santa Esperanza. Al abrirlo, las páginas crujieron bajo sus dedos, y comenzó a leer en silencio, absorbiendo cada palabra con atención. A medida que pasaba las páginas, se dio cuenta de que la historia de la monja que conocía como Hermana San Sulpicio era mucho más compleja de lo que jamás habría imaginado. El libro relataba la llegada de una joven mujer al convento hace más de 30 años, una mujer cuya vida previa estaba marcada por un misterio que no se podía revelar. Se mencionaba a la joven como Luisa de San Pedro, y lo que más le llamó la atención a Ceferino fue la mención a un escándalo que había sacudido la ciudad en su juventud. El relato hablaba de un profundo secreto relacionado con su familia, pero las palabras parecían oscurecerse, como si alguien hubiera querido ocultar ciertos detalles. El libro no daba nombres claros, pero Ceferino no necesitaba más pruebas. Ya lo había intuido antes. El misterioso relicario debía tener algún vínculo con el pasado de Luisa. La joven monja, conocida en el convento como Hermana San Sulpicio, debía haber tenido una vida anterior marcada por una tragedia que no quería que fuera revelada. Algo había sucedido en su pasado que la había forzado a buscar refugio en la vida religiosa, pero su secreto había quedado atrapado junto con el relicario, algo que no podía dejar ir. Con una creciente sensación de urgencia, Ceferino sintió que el pasado de Hermana San Sulpicio necesitaba salir a la luz. No podía vivir con la incertidumbre de lo que había leído, ni podía permitir que una verdad tan importante permaneciera oculta. Esa misma noche, mientras el convento dormía, Ceferino tomó una decisión. Iría directamente al lugar donde todo había comenzado, al corazón del convento, donde Luisa había llegado siendo una joven inexperta y asustada. Al regresar al convento, Ceferino se dirigió al claustro central, un espacio cerrado donde las monjas pasaban sus horas en meditación. El claustro estaba vacío en ese momento, y la tranquilidad del lugar parecía invadirlo. Allí, Ceferino se detuvo frente a la estatua de la Virgen María, cuya mirada parecía reflejar la paz y la serenidad que tanto anhelaban los miembros del convento. Frente a la figura, Ceferino no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir. De repente, un paso detrás de él lo hizo girar. Era Hermana San Sulpicio, que se acercaba en silencio, sin que él la hubiera escuchado. Doctor Sanjurjo, dijo, su voz fría y calculada, ¿qué lo trae por aquí a estas horas? Ceferino no se sorprendió al verla, pero su corazón latía más rápido. El relicario seguía en su mente, y sentía que la confrontación era inminente. He estado investigando, hermana, respondió, sin mirarla a los ojos. Y he encontrado algo que quiero compartir con usted. La hermana San Sulpicio se quedó en silencio, como si estuviera midiendo sus palabras antes de hablar. Su rostro seguía siendo tan impasible como siempre, pero los ojos de Ceferino podían ver algo en su mirada, una mezcla de miedo y culpa. Un destello fugaz que solo él parecía captar. No debería haber investigado, doctor. No es asunto suyo. Su tono fue más suave esta vez, como si intentara suavizar el impacto de sus palabras. No puedo dejarlo pasar, hermana. Ceferino respiró profundamente, mirando a los ojos de la monja. Sé que hay algo que no me han contado. No es solo el relicario. Sé que hay más, algo relacionado con su vida pasada. No puede seguir ocultándolo.
La hermana San Sulpicio miró hacia abajo, y por un momento, Ceferino creyó que no diría nada más. Pero finalmente, en un susurro, habló. Está bien. Es cierto que he guardado secretos. Mi vida anterior está marcada por un error que nunca podré borrar. Sus ojos brillaron con una tristeza profunda. Pero eso no significa que deba arrastrar a nadie más en este tormento. Ya he hecho mi penitencia. Ceferino, sintiendo una mezcla de compasión y determinación, dio un paso más hacia ella. ¿Qué sucedió, hermana? ¿Por qué esconder tanto dolor? Preguntó, con una genuina necesidad de entender. Porque lo que ocurrió fue una tragedia que ni siquiera la Iglesia puede perdonar. Respondió la monja con voz temblorosa. Lo que guardo en ese relicario, se detuvo, vacilante, es el símbolo de un amor prohibido. Algo que me ha perseguido toda mi vida. Ceferino quedó en silencio, asimilando las palabras de hermana San Sulpicio. El pasado de la monja, lejos de ser solo un eco lejano, ahora se erguía ante él con una intensidad que él no había anticipado. Lo que había empezado como una simple curiosidad ahora se había convertido en un asunto de profunda humanidad. Capítulo 10. La culpa y la redención. El silencio que siguió a la revelación de hermana San Sulpicio fue abrumador. Ceferino no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar ante la confesión tan desgarradora que acababa de escuchar. El peso de sus palabras colgaba en el aire entre ambos, como un manto invisible, y la sensación de vulnerabilidad de la monja era palpable. Ella se había entregado a una verdad que, hasta ese momento, había estado oculta bajo capas de penitencia y sacrificio. ¿Un amor prohibido? Preguntó Ceferino, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, como si repitiera lo que ya había escuchado, pero aún sin poder procesarlo completamente. Hermana San Sulpicio cerró los ojos, y por un momento, pareció perderse en sus pensamientos, como si estuviera reviviendo aquellos momentos de su vida que tan cuidadosamente había enterrado en el pasado. Sí, Ceferino. Su voz fue suave, pero firme. Un amor que no debía haber existido, pero que estuvo presente en cada rincón de mi vida antes de que llegara a este convento. Lo que guardo en el relicario no es simplemente un símbolo de devoción. Es el recordatorio de algo mucho más profundo, algo que nunca debería haber ocurrido. Ceferino no pudo evitar sentirse conmovido por la fragilidad de la monja. Había vivido su vida buscando la redención por un error que ni siquiera él comprendía completamente, pero que claramente la había marcado para siempre. La culpa la consumía, y parecía que no importaba cuánto intentara ella purgarse a través del sufrimiento y la dedicación religiosa, nunca podría liberarse de esa carga. ¿Por qué nunca lo dijiste antes? Preguntó Ceferino, con una mezcla de empatía y frustración en su tono. ¿Por qué esconderlo? Hermana San Sulpicio dejó escapar un suspiro profundo, como si todo su ser se aligerara por un instante, pero el dolor de su respuesta no era menos intenso. No podía, Ceferino. Su voz tembló. La Iglesia no perdona algo como eso. Y el amor que compartí, no era solo un pecado. Era una traición. A mí misma, a mi fe, y a todo lo que representa esta vida religiosa. ¿Cómo podría haberlo dicho? ¿Cómo podría haber pedido perdón por algo que sentía tan profundamente? Algo que nunca debía haber experimentado. Ceferino sintió una pena tan profunda que casi le resultó difícil respirar. Hermana San Sulpicio había llegado al convento buscando refugio, buscando redención, pero su búsqueda había sido una lucha constante contra su propio corazón. Ese amor prohibido que había decidido enterrar en el pasado era lo que la mantenía prisionera, y aunque había pasado años buscando purificación, nunca pudo escapar del tormento interno que la atormentaba. Por primera vez en mucho tiempo, Ceferino sintió una conexión genuina con la monja. Ella no era simplemente una figura en su vida profesional, sino una mujer que había tomado decisiones impulsadas por una humanidad profunda, pero también por una tragedia personal que la había marcado. Al principio, él había considerado a hermana San Sulpicio como una figura distante, casi inalcanzable, pero ahora veía en ella a alguien más real, más humana, que simplemente trataba de encontrar su lugar en un mundo que no le ofrecía ninguna salida. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Ceferino, su tono ahora mucho más suave, como si tratara de entender cómo podría ayudarla a encontrar la paz que tan desesperadamente necesitaba. Hermana San Sulpicio levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de desesperación y esperanza. Por un momento, parecía que ya no sabía si su vida tenía algún propósito,
si existía una forma de ser perdonada por su error. Pero luego, en un destello fugaz, una nueva determinación brilló en sus ojos. «Voy a liberar mi alma», dijo con voz clara, decidida. «Sé que nunca podré cambiar lo que sucedió, pero ya no puedo seguir viviendo en la mentira. Debo enfrentar el pasado. No puedo seguir siendo prisionera de algo que, aunque me haya marcado, ya no define quién soy». Ceferino asintió con la cabeza, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que, aunque Hermana San Sulpicio pudiera lograr la paz consigo misma, nunca sería una paz sencilla. La culpa y el arrepentimiento seguirían estando presentes en su vida, pero al menos ella estaba dispuesta a enfrentarlos de frente, sin esconderse más. Decidió que no podía dejar que ella enfrentara este tormento sola. A pesar de que el dolor de la monja era profundo, sabía que una parte importante de su redención no sería alcanzada en solitario. La comunidad, la iglesia, las personas que compartían su vida, tenían que ser parte de este proceso de sanación. «No tienes que hacerlo sola, hermana», dijo Ceferino, con un tono que no admitía objeciones. «Si estás dispuesta a liberarte, estaré aquí para ayudarte a encontrar el camino hacia la paz». Hermana San Sulpicio lo miró con sorpresa, como si las palabras de Ceferino fueran un faro de esperanza en medio de la oscuridad que había marcado su vida durante tanto tiempo. Su rostro se suavizó, y por un momento, parecía que una carga se aliviaba ligeramente. «Gracias, Ceferino», respondió, su voz apenas un susurro. «Gracias por ver más allá de mi culpa». Ceferino asintió con la cabeza, sabiendo que el camino hacia la redención de Hermana San Sulpicio no sería fácil, ni rápido. Pero en ese momento, ambos comprendieron que el primer paso ya se había dado. El peso del pasado seguía siendo pesado, pero al menos, por primera vez, ella había decidido no cargarlo sola. Con una última mirada al relicario que Ceferino había encontrado, ambos se dirigieron hacia el interior del convento, sabiendo que lo que vendría sería un viaje largo hacia el perdón, hacia la liberación de un alma marcada por la tragedia y el amor prohibido. Capítulo 11. El conflicto interior. El día siguiente amaneció gris, cubierto por un cielo nublado que parecía reflejar el estado emocional de Hermana San Sulpicio. Su confesión la había dejado exhausta, como si una parte de su alma se hubiera expuesto, pero la otra parte, la más oculta, seguía luchando por encontrar su propio perdón. Ceferino había sido su confidente en ese momento de vulnerabilidad, pero sabía que su lucha no había hecho más que comenzar. A pesar de las palabras de consuelo que Ceferino le había ofrecido, Hermana San Sulpicio no pudo evitar sentir que el peso de su secreto la seguía persiguiendo. La culpa era como una sombra invisible que se deslizaba tras ella, recordándole constantemente su error y su condena. Incluso en la quietud de la mañana, cuando el convento aún dormía, la condena parecía resonar más fuerte que nunca. Se levantó temprano, antes que las demás monjas, y se dirigió al jardín. El aire fresco y el susurro de las hojas al viento eran el único alivio para sus pensamientos agitados. En su interior, luchaba entre dos fuerzas antagónicas. Por un lado, el deseo de encontrar la paz, de liberarse de la condena interior que le había acompañado durante tanto tiempo. Por otro, el temor de que su revelación, sus emociones tan humanas, pudieran ser el principio de su caída. ¿Realmente merecía la paz? ¿O su pecado era tan grande que nunca podría ser perdonada? Ceferino había intentado ser una luz en su oscuridad, pero la realidad de su situación la acosaba. No solo había fallado como mujer, sino que había fallado como monja, como figura religiosa que debería ser un ejemplo de pureza y devoción. Cada paso hacia la redención era como caminar sobre un filo muy estrecho, donde el más mínimo tropiezo podría llevarla a la desesperación. A pesar de su tormento interno, Hermana San Sulpicio sabía que no podía retroceder. Lo que había compartido con Ceferino la había liberado de una parte de su carga, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Sentía que, si lograba atravesar ese proceso de purificación, podría volver a encontrar un sentido en su vida, aunque nunca pudiera olvidar el error que había cometido. Mientras meditaba en el jardín, Hermana San Sulpicio comenzó a preguntarse qué había sido de aquel amor. ¿Había sido un verdadero amor, o simplemente una manifestación de sus propios deseos reprimidos? El amor prohibido había dejado una huella profunda en su corazón, y aunque había sido una fuente de sufrimiento, también había sido un refugio en tiempos de soledad y desesperación. En su mente, el amor de ese hombre nunca había sido solo un pecado,
sino una fuerza emocional tan poderosa que había determinado muchas de sus decisiones a lo largo de su vida. ¿Sería posible que este amor hubiera sido parte de su destino, y no una desviación de él? La respuesta, sin embargo, parecía eludirla, como si el universo le hubiera mostrado una realidad más compleja que cualquier explicación simple. La fe que le había sido enseñada desde su niñez, que le había impulsado a tomar los votos, le dictaba que el amor solo debía existir entre el hombre y Dios, y que cualquier otra forma de afecto era profana, impura. Pero lo que ella había experimentado con él había sido algo más profundo que cualquier simple relación carnal. Había sido una conexión espiritual, una unidad emocional que, por momentos, la hizo sentir más cercana a Dios que cualquier oración o rito en el convento. La contradicción entre lo que sentía y lo que le habían enseñado la mantenía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Cómo reconciliar su amor humano con su vocación religiosa? ¿Podría ser que esa experiencia, aunque marcada por el sufrimiento, fuera también parte de un propósito divino más grande? El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Al volverse, vio que Ceferino se acercaba, su rostro mostrando una preocupación que no podía ocultar. Se le unió en silencio, ambos caminando por el jardín como dos almas perdidas buscando respuestas. ¿Cómo te sientes, hermana?, preguntó Ceferino, su voz suave pero cargada de preocupación. Hermana San Sulpicio lo miró, y por un momento, una lágrima recorrió su mejilla. No era una lágrima de tristeza o dolor, sino de una vulnerabilidad profunda. Había dado un paso hacia su libertad, pero el miedo aún la atormentaba. Temía que, al seguir adelante, se despojara de algo fundamental, algo que había sido parte de su ser durante tantos años. La fe que la había mantenido firme en su vocación religiosa se estaba viendo desgarrada por las dudas. No sé qué hacer, Ceferino, dijo, su voz quebrada. Siento que he hecho un gran avance al compartir mi historia, pero ahora no sé si debo continuar con esto. Si debo seguir adelante o si estoy traicionando todo lo que represento. Ceferino la miró con ternura, como si comprendiera más de lo que decía. Sabía que las palabras no siempre eran suficientes para curar las heridas más profundas, pero también sabía que hermana San Sulpicio necesitaba ser escuchada, necesitaba compartir su tormento. Él no tenía las respuestas para sus dilemas, pero podía ofrecerle algo invaluable, su presencia y su apoyo. Lo importante, hermana, es que ya has comenzado a caminar hacia la verdad, dijo Ceferino, tomando una pausa para buscar las palabras adecuadas. El perdón no es algo que se nos da de una vez, y menos cuando hemos cargado con un peso tan grande. Pero no estás sola en esto. Tu camino de redención no será fácil, pero no debes temer, porque cada paso que des te acercará más a la paz. Hermana San Sulpicio lo miró con una nueva claridad en los ojos. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, una posibilidad de que su lucha no fuera en vano. El miedo seguía allí, pero ahora veía un camino hacia la luz. Ya no estaba sola. Ceferino había mostrado un camino, un sendero de redención que no la exigía abandonar su humanidad, sino abrazarla en su totalidad. Gracias, Ceferino, dijo, su voz ahora más firme. Tal vez, ahora, pueda empezar a encontrar el perdón que tanto busco. Ambos continuaron caminando en silencio, sabiendo que el futuro aún estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, hermana San Sulpicio había comenzado a entender algo fundamental. La paz no siempre llega de inmediato, ni de manera sencilla, pero cada pequeño paso que se daba hacia la verdad era un paso más cerca de la libertad. Capítulo 12. La esperanza de la redención. El sol comenzaba a salir, tiñendo el horizonte con un tono anaranjado suave. Hermana San Sulpicio se encontraba en el altar, arrodillada con una expresión que mostraba su cansancio, pero también una ligera paz. El peso de la culpa seguía presionando sobre su pecho, pero había algo diferente esta vez. Algo en su alma había comenzado a cambiar. La decisión que había tomado de enfrentar sus demonios internos, de abrir su corazón a Ceferino y buscar la redención, la estaba llevando por un camino incierto, pero con un atisbo de esperanza. A lo largo de los días que siguieron a su conversación con Ceferino, hermana San Sulpicio había comenzado a percibir una nueva claridad en su vida. Había tomado la determinación de que, aunque el camino hacia la paz interior fuera largo y lleno de sacrificios, no podía rendirse. El tiempo y las oraciones habían comenzado a otorgarle una nueva perspectiva. Ya no veía su pecado como un peso irremediable,
sino como un elemento de su vida que, aunque doloroso, podría ser parte de un proceso de transformación. Pero a pesar de su nuevo enfoque, el camino hacia la redención no estaba exento de obstáculos. Las dudas seguían acechando en su mente, cada vez más intensas. ¿Era ¿Suficiente el arrepentimiento que sentía? ¿Realmente podría encontrar el perdón, no solo de Dios, sino también de sí misma? Cada vez que pensaba en sus errores, en la vida que había dejado atrás, en el amor que había sido tan fuerte y a la vez tan destructivo, se sumergía en un torbellino emocional. Una tarde, mientras paseaba por el convento, se encontró con Sor Teresa, una de las monjas más viejas y sabias del convento. Su presencia siempre había sido reconfortante, como una figura maternal que impartía tranquilidad solo con su mirada. Sor Teresa había sido testigo de muchas luchas espirituales a lo largo de los años, y era conocida por ser un faro de sabiduría y compasión. Al verla acercarse, Hermana San Sulpicio sintió una necesidad de hablar, de compartir sus inquietudes, aunque temía que sus palabras pudieran ser malinterpretadas. «Hermana Teresa», dijo Hermana San Sulpicio, buscando el valor para hablar. «¿Cómo sabe una que ha sido perdonada? ¿Cómo se siente el perdón de Dios cuando hemos cometido algo tan grave?» Sor Teresa la miró con suavidad, sus ojos brillando con comprensión. Sabía lo que significaban esas preguntas. Había visto a tantas monjas pasar por el mismo dilema, por las mismas luchas internas, que su respuesta era como una verdad ancestral. «El perdón de Dios, hija mía, no se mide por la magnitud del pecado», dijo Sor Teresa, con voz firme pero tranquila. «Dios no te condena por lo que has hecho, sino por lo que eres dispuesta a hacer para corregirlo. El arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la redención, y el segundo es aceptar que eres humana. Dios no pide perfección, sino humildad y fe». Las palabras de Sor Teresa resonaron en lo más profundo de Hermana San Sulpicio. Por primera vez, se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza, como si las sombras que la rodeaban empezaran a desvanecerse, aunque solo fuera por un instante. La idea de que la perfección no era necesaria y que el arrepentimiento era un camino hacia la redención le ofrecía algo que no había considerado hasta entonces: la posibilidad de sanar. Sin embargo, las sombras de la duda no se disipaban tan fácilmente. Hermana San Sulpicio no podía olvidar lo que había hecho, y su amor prohibido seguía siendo una carga difícil de liberar. Pensaba constantemente en el hombre que había amado, en la pasión que había compartido con él. A pesar de los años, su recuerdo seguía vivo en ella, como una llama que no se apagaba. Pero la conversación con Sor Teresa le había dado una nueva perspectiva. Quizás, para redimir su alma, necesitaba aceptar el amor de manera diferente, como una parte de su humanidad, sin condenarse por ello. Ceferino, por otro lado, continuaba siendo su roca en este proceso tan doloroso. Hermana San Sulpicio había empezado a abrir su corazón a él de maneras más profundas, confiándole sus miedos y dudas. La bondad de Ceferino le ofrecía un reflejo de la misericordia divina que tanto buscaba. Aunque él no tenía todas las respuestas, su apoyo constante la hacía sentir que no estaba sola en su lucha. Sabía que su fe y su fe en ella misma se estaban viendo desafiadas, pero Ceferino le recordaba que la fe no se trataba de la ausencia de dudas, sino de la perseverancia en medio de ellas. Una tarde, Hermana San Sulpicio se encontró en la capilla, una vez más arrodillada frente al altar. La luz de las velas reflejaba un brillo cálido que iluminaba su rostro, dándole una apariencia de serenidad. Sabía que este momento era crucial. No solo se trataba de rezar o de pedir perdón. Era un momento de aceptación, de entender que la redención no era solo un acto de arrepentimiento, sino una constante lucha interna para purificar el alma. «Dios mío», susurró mientras cerraba los ojos. «Te pido que me des fuerza. Te pido que me ayudes a encontrar el camino hacia el perdón. Que mi alma, aunque marcada por el error, pueda ser lavada con tu misericordia. Te entrego mis dudas, mis miedos y mis arrepentimientos. Ayúdame a encontrar la paz». Las palabras que pronunció no fueron un simple rezo, fueron un grito del corazón, un ruego sincero por la libertad del alma. En ese momento, Hermana San Sulpicio entendió algo fundamental: la redención no era algo que se alcanzara de inmediato, ni siquiera por completo en esta vida. Era un proceso largo y arduo, una serie de pasos hacia la paz interior, y cada paso que daba la acercaba más a la comprensión de su propia humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, Hermana San Sulpicio se permitió sentirse, por fin, en paz con su camino.
Aunque sabía que aún quedaban días oscuros por delante, también entendió que la esperanza era algo que se debía cultivar día a día, con cada acto de fe, con cada oración. Y en ese instante, al sentir el abrazo de la misericordia de Dios, encontró una nueva luz en su interior, un rayo de esperanza que, aunque tenue, la guiaba hacia su redención. Capítulo 13. La fortaleza del espíritu. El invierno había comenzado a hacer sentir su presencia con un aire más frío, envolviendo el convento con una calma extraña y profunda. Las noches eran largas y el viento susurraba a través de las rendijas de las ventanas, trayendo consigo una quietud que invitaba a la reflexión. Hermana San Sulpicio no era ajena a esta sensación. El frío exterior, aunque penetrante, parecía reflejar lo que sentía en su interior. Su lucha interna aún no había llegado a su fin, pero algo había cambiado en ella. Ya no temía tanto enfrentar su dolor, porque había aprendido que el dolor, aunque feroz, tenía algo que ofrecer, el poder de la transformación. Una tarde, después de las oraciones vespertinas, se encontraba caminando por los pasillos del convento, con el rostro ligeramente iluminado por las últimas luces del atardecer. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad ya no la inquietaba. Había encontrado consuelo en la quietud. La solidez de sus pasos, el ritmo tranquilo de su caminar, reflejaba una calma que no había conocido en mucho tiempo. La lucha con su alma parecía haber llegado a una etapa donde la aceptación comenzaba a tomar el lugar del miedo. Recientemente, hermana San Sulpicio había comenzado a sentir que había una fuerza dentro de ella que estaba surgiendo poco a poco. Una fuerza que no dependía de su pasado ni de sus errores, sino de algo más profundo, algo que solo podía surgir de la fe y de la comprensión de que la humanidad era imperfecta por naturaleza. La aceptación de la debilidad humana le dio una libertad que no había imaginado antes. Sabía que la perfección no era alcanzable, pero eso no significaba que no pudiera luchar por la paz interior. De repente, en su caminata, fue sorprendida por la aparición de Ceferino, quien venía hacia ella con una sonrisa tranquila en su rostro. Hermana San Sulpicio lo observó por un momento antes de sonreír también. Había algo en su presencia que le resultaba reconfortante, algo en su mirada que parecía comprender, sin palabras, las luchas más profundas que llevaba dentro. Hermana, dijo Ceferino, con su voz suave pero firme, ¿cómo se siente hoy? La pregunta, aunque simple, era profunda. Hermana San Sulpicio lo miró y, por un instante, se sintió extraña al darse cuenta de que, por fin, podía hablar sin temor de su dolor. Hoy siento algo diferente, Ceferino. Respondió ella, con una sonrisa débil pero genuina. Siento que hay algo dentro de mí que empieza a despertar, que me está empujando a ir hacia adelante. Aunque no es fácil, estoy comenzando a aceptar lo que soy, lo que he hecho. Estoy aprendiendo a comprender que mis errores no son el fin de mi vida, sino una parte de mi camino. Ceferino la observó con atención, sus ojos reflejando una comprensión que le permitió sentirse vista y escuchada. En su presencia, hermana San Sulpicio no sentía juicio, sino una aceptación que la impulsaba a ser más sincera consigo misma. Ese despertar es valioso, dijo Ceferino con suavidad. Porque, hermana, todos tenemos algo dentro de nosotros que nos lleva a redimirnos, aunque a veces no lo veamos. La fortaleza del espíritu se forja en la aceptación de nuestras caídas. La verdadera lucha no está en evitar el pecado, sino en levantarnos después de caer, y seguir buscando la luz. Hermana San Sulpicio asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. Sabía que su lucha no era solo contra el pasado, sino contra su propia mente. Las dudas seguían surgiendo, pero había algo diferente en ella, una nueva perspectiva que le permitía enfrentarlas sin ser destruida por ellas. El tiempo en el convento se convirtió en una constante prueba de paciencia y reflexión. La fe en sí misma se fue construyendo lentamente, paso a paso. En las largas noches de oración y meditación, hermana San Sulpicio aprendió a aceptar la verdad fundamental de que no todo en la vida se podía controlar, ni mucho menos se podía resolver de inmediato. La paz interior se construía con pequeños actos de fe, con cada pensamiento de perdón y cada gesto de amor hacia los demás. El camino hacia la redención no solo era una cuestión de perdón de Dios, sino también de perdón propio. Hermana San Sulpicio comprendió, con el tiempo, que el perdón no era un acto puntual, sino una elección diaria, una acción continua que surgía de la fuerza del espíritu. El arrepentimiento no se limitaba solo a un momento de reflexión, sino que debía acompañar todas las acciones y decisiones de su vida cotidiana.
Cada día, al levantarse, debía renovarse en su deseo de buscar la paz. Una noche, mientras se encontraba sola en su celda, Hermana San Sulpicio miró el pequeño crucifijo que colgaba en la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una nueva comprensión. La imagen de Cristo, que siempre había representado la salvación, ahora se le mostraba de una manera más profunda. Era un símbolo no solo de sacrificio, sino de misericordia infinita, de amor que nunca se agota. Por primera vez, Hermana San Sulpicio sintió que el amor de Cristo la rodeaba, que ya no necesitaba buscar fuera lo que siempre había estado dentro de ella, el amor y la fuerza que podían sanarla. El proceso de aceptación y perdón continuaba, pero algo había cambiado en su corazón. Ya no sentía que su vida fuera una carga irremediable. Ahora veía un propósito en todo lo vivido, incluso en sus momentos de debilidad y dolor. Sabía que cada paso hacia adelante, cada momento de oración y reflexión, la acercaba más a la paz que tanto deseaba. La fortaleza del espíritu no dependía de la ausencia de lucha, sino de la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Capítulo 14. La sabiduría del silencio. La vida en el convento se deslizaba con la misma tranquilidad de siempre, pero algo dentro de Hermana San Sulpicio había cambiado profundamente. Ya no era la joven que llegaba cargada de incertidumbres y temores, sino una mujer que comenzaba a entender que las respuestas a las preguntas más profundas no se encuentran en las palabras, sino en el silencio. El silencio, que alguna vez le había parecido vacío y frío, se había convertido en su aliado más cercano. Era una tarde gris y lluviosa, el tipo de día en que todo parecía envolver la mente en una niebla suave y densa. Hermana San Sulpicio se encontraba sola en el jardín del convento, contemplando las gotas de lluvia que caían con suavidad sobre las hojas. El sonido de la lluvia le proporcionaba una calma profunda, una serenidad que había estado buscando sin saberlo. En ese espacio de quietud, una sensación de conexión profunda con la naturaleza y con lo divino parecía envolverla. No había necesidad de palabras, solo estaba allí, presente, con el sonido del agua como fondo. Ceferino la había invitado a acompañarlo a su lugar favorito del convento, un pequeño banco de madera bajo un árbol antiguo que, con sus raíces firmemente plantadas en la tierra, parecía ofrecerle refugio a quien deseara tomar asiento bajo su sombra. Hermana San Sulpicio aceptó la invitación, aunque sabía que la conversación que seguiría probablemente no sería sobre palabras vacías. Ambos sabían que había mucho más en juego. Al llegar, Ceferino ya estaba allí, esperando tranquilamente, sin prisas. Cuando Hermana San Sulpicio se sentó a su lado, Ceferino no le dijo nada al principio. Solo se quedó en silencio, mirando la lluvia y dejando que el ambiente hablara por él. El silencio, pensó Hermana San Sulpicio, era ahora su lugar seguro. En el silencio no había expectativas, no había juicio. Solo había espacio para escuchar la voz interior que, con el tiempo, había aprendido a reconocer como la voz de Dios. En la quietud de esos momentos, cuando las palabras no eran necesarias, era cuando su alma realmente podía hablar. Finalmente, fue Ceferino quien rompió el silencio, pero no con palabras complicadas, sino con una simple afirmación. El silencio es el maestro que todos necesitamos, dijo con suavidad, mirando al frente. Es en el silencio donde realmente encontramos lo que somos. Hermana San Sulpicio lo miró, sorprendida por la profundidad de su comentario. Había aprendido algo importante en su camino, pero nunca había considerado que el silencio podría ser tan revelador. Yo nunca lo había visto de esa manera, dijo, casi en un susurro, como si no quisiera romper la magia del momento. Siempre creí que las respuestas que buscaba estaban en las palabras, en las explicaciones, en los discursos. Pero ahora me doy cuenta de que hay más en el silencio. Ceferino asintió, como si entendiera perfectamente su reflexión. Había aprendido lo mismo en su propio camino, y sabía que a veces las palabras solo servían para ocultar la verdad que el alma ya conoce en lo más profundo. Las palabras son útiles, dijo, girando lentamente hacia ella, pero no son suficientes. El alma se encuentra en el silencio, allí donde podemos escuchar lo que está realmente en nuestro interior, sin distracciones. Es en ese espacio donde la verdadera sabiduría se revela. Hermana San Sulpicio se quedó pensativa, mirando al horizonte. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente las hojas del árbol sobre ellos, creando una melodía casi hipnótica. Su mente, que solía estar llena de preguntas y dudas, ahora encontraba paz en la quietud.
Ya no sentía la necesidad de resolver todos los enigmas de la vida en un solo momento, porque en el silencio, había aprendido que cada cosa tenía su tiempo. Al principio de su llegada al convento, Hermana San Sulpicio se sentía como si el mundo estuviera constantemente presionando sobre ella, exigiéndole respuestas, soluciones, una acción constante. Pero con el tiempo, se había dado cuenta de que la verdadera acción espiritual no estaba en hacer constantemente, sino en permitir que el ser se fundiera con la quietud del espíritu. El silencio me da fuerzas, dijo, mirando sus manos que descansaban sobre sus rodillas. Me ayuda a ver más allá de mis miedos y de mis inseguridades. A veces, las respuestas no están en hacer algo, sino en estar en paz con lo que ya es. Ceferino sonrió al escucharla, sabiendo que Hermana San Sulpicio había llegado a un lugar profundo de comprensión. Esa es la verdadera fortaleza, hermana, respondió él, con calma. La fortaleza no está en actuar constantemente, sino en saber cuándo quedarse quieto, escuchar, y esperar el momento adecuado para actuar. Es en ese espacio donde encontramos la paz que tanto buscamos. La conversación continuó en el silencio, las palabras siendo el mero acompañamiento a la sabiduría que emergía de la quietud compartida entre ellos. Hermana San Sulpicio comprendió que, aunque el mundo exterior seguía girando y las preocupaciones seguían llegando, en su interior había un refugio al cual siempre podría regresar. El silencio, ese lugar de encuentro con Dios y consigo misma. Al final, se despidieron sin prisa. El silencio ya no le parecía vacío, sino que lo sentía lleno de posibilidades infinitas. Sabía que, aunque el camino hacia la paz interior no estaba exento de obstáculos, el silencio sería siempre su aliado. En ese espacio, las dudas desaparecían, el miedo se desvanecía y la luz de la sabiduría se hacía clara. A partir de ese momento, Hermana San Sulpicio comenzó a buscar más momentos de silencio en su vida diaria, comprendiendo que cada momento de quietud era una oportunidad para renovarse, para descubrir nuevas verdades y para acercarse cada vez más al misterio divino. Capítulo 15. El regalo de la gracia. El viento suave de la mañana acariciaba las paredes del convento, trayendo consigo la fragancia fresca de los jardines, impregnados de la humedad de la lluvia de la noche anterior. Hermana San Sulpicio caminaba lentamente por el sendero de piedra, reflexionando sobre todo lo aprendido en su tiempo en el convento. La lluvia había cesado, pero algo mucho más profundo había cambiado en su interior. La paz interior que había buscado durante tanto tiempo ya no era una meta distante, sino una realidad que se manifestaba en cada respiración, en cada paso. Hoy era un día especial. El convento se preparaba para la celebración de la Fiesta de la Gracia, una tradición que marcaba el final del retiro anual y un tiempo de renovación espiritual para todas las hermanas. Aunque el acto litúrgico era importante, para Hermana San Sulpicio este día tenía un significado más profundo, algo que iba más allá de la ceremonia religiosa. Era un momento para reflexionar sobre el regalo de la gracia divina que se había derramado sobre su vida, y cómo esta gracia había transformado su ser de maneras que nunca habría imaginado. A lo largo de los años en el convento, había llegado a comprender que la gracia no era algo que se pudiera alcanzar por esfuerzo propio, sino un don inmerecido que llegaba en el momento perfecto, sin ser solicitado ni esperado. Durante sus primeros días de llegada, había creído que la santidad era algo que se ganaba con sacrificio y arduo trabajo, pero ahora sabía que la verdadera santidad residía en la capacidad de recibir el amor divino sin reservas, aceptando que no había nada que pudiera hacer para merecerlo. Solo debía abrir su corazón y recibirlo. Al llegar al pequeño oratorio donde se celebraría la misa, se encontró con Ceferino, quien la esperaba junto a la entrada. Él, como siempre, tenía una sonrisa serena en su rostro, como si supiera que este día sería diferente para todos. Hoy es un día especial, hermana, dijo él, sin más preámbulos, al verla acercarse. Hoy, la gracia de Dios se derrama sobre todos nosotros. Hermana San Sulpicio lo miró, y una sensación de calidez la envolvió. Había comprendido lo que Ceferino había querido decir desde el principio. La gracia no se trata de algo que se pueda entender completamente, sino de algo que se experimenta, algo que se recibe en lo más profundo del ser. Era una sensación de ser abrazada por un amor que no pedía nada a cambio, un amor que simplemente estaba allí, esperando a ser recibido. Entraron al oratorio, y la comunidad de hermanas ya estaba reunida, todas vestidas con sus hábitos ceremoniales, preparadas para rendir homenaje al misterio divino que les otorgaba vida y esperanza. La luz suave de las velas titilaba en el altar, y el incienso llenaba el aire con su fragancia sagrada.
La atmósfera estaba cargada de recogimiento y devoción, pero para hermana San Sulpicio, este día era algo más. Era el momento en que su alma podía finalmente reconocer el regalo inmenso de la gracia que había estado recibiendo silenciosamente durante todo su viaje espiritual. Se arrodillaron junto al altar, y la ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote, profundas y reverentes, resonaban en la sala, pero hermana San Sulpicio ya no necesitaba las palabras para entender. Había llegado a un punto donde cada gesto, cada silencio, cada oración se convertía en un lenguaje de amor y gratitud. La ceremonia se alargaba, pero ella estaba absorta en un estado de gratitud total, como si todo en su vida hubiera llegado a su culminación. El momento culminante llegó cuando el sacerdote levantó la copa del vino, simbolizando la sangre de Cristo, y pronunció las palabras que significaban la consagración. Hermana San Sulpicio cerró los ojos y se sumergió en la presencia de Dios, sintiendo cómo la gracia fluía a través de ella, como un río que llena todos los vacíos de su ser. En ese instante, entendió que no importaba cuánto hubiera luchado, cuántos errores hubiera cometido o cuántas veces hubiera dudado de sí misma. La gracia no exigía nada más que aceptación. Al terminar la misa, hermana San Sulpicio se acercó al altar, y en un gesto de profunda humildad, se arrodilló una vez más, esta vez no por obligación, sino por un profundo deseo de rendirse ante la presencia divina. Sentía que, por fin, había alcanzado la verdadera libertad, la libertad que solo puede ofrecer el amor incondicional de Dios, un amor que no pide ser ganado, sino simplemente aceptado. Ceferino se acercó a ella y le susurró al oído. Hoy has comprendido lo que significa la gracia, hermana. No es algo que se pueda conquistar, sino algo que se vive. La gracia es lo que te ha traído hasta aquí, lo que te ha dado la paz que tanto buscabas. Hermana San Sulpicio asintió, sus ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. Había sido transformada por la gracia divina de una manera que nunca habría imaginado. El camino espiritual que había seguido había sido arduo y, en ocasiones, lleno de dudas, pero ahora se sentía en paz, como si hubiera encontrado su verdadero hogar. La fiesta de la gracia continuó con risas y cantos, pero para hermana San Sulpicio, el verdadero regalo de ese día no estaba en los festivales o en las celebraciones, sino en el profundo entendimiento de que la gracia de Dios ya había estado con ella todo el tiempo, guiándola, amándola y transformándola. En los días siguientes, ella continuó su vida en el convento, pero algo había cambiado en su interior. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas o de esforzarse por alcanzar la perfección. Sabía que la gracia había entrado en su vida de manera sutil, transformadora, y que solo debía vivirla, día tras día, sin prisas, con humildad y gratitud. El regalo de la gracia, entendió finalmente, no era algo que pudiera tomarse o conseguirse. Era un regalo que debía ser recibido, experimentado y compartido con otros. Y así, con ese conocimiento profundo, hermana San Sulpicio continuó su camino, llevando consigo el amor divino que había encontrado en lo más profundo de su ser. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de las páginas de la hermana San Sulpicio. Cada capítulo, cada reflexión, ha sido una invitación a explorar no solo la vida de hermana San Sulpicio, sino también nuestro propio camino espiritual. La historia nos ha enseñado sobre la gracia, la aceptación y la transformación interior, valores que podemos aplicar en nuestra propia vida cotidiana. Si te ha gustado este viaje literario y espiritual, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos capítulos, más contenido inspirador y relatos que te guiarán a través de experiencias profundas y enriquecedoras. Tu apoyo es invaluable y nos permite seguir trayéndote más historias que tocan el alma. Recuerda que en Audio Mentores, cada libro es una oportunidad para crecer, reflexionar y descubrir nuevas perspectivas. Te agradecemos profundamente por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que enriquecerá tu mente y tu espíritu. Que la paz y la gracia te acompañen siempre. Hasta pronto.